Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, hoy te pedimos por este tiempo de enseñanza, por este discipulado, en el cual, Señor, martes tras martes nos instruye, nos habla, nos aconsejas. Señor, muchas veces nos exhortas, que sea de bendición para nuestras vidas. Señor, hoy pedimos tu sabiduría, hoy pedimos, Señor, tu guía, que la buena semilla quede en nuestro corazón como enseñanza. Señor, sé que tu palabra nos da crecimiento, tu palabra, Señor, nos hace crecer en todo tiempo. Señor, en esta hora bendigo las vidas de mis hermanos en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, oro, Señor, para que sean despertados su entendimiento. Oro para que ellos puedan entender, sabiduría venga de lo alto, para que puedan comprender todo lo que hoy tú le vas a hablar, Señor. Yo te doy gracias en este tiempo, bendícelos, guárdalos, en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Señor, en esta hora, para que ellos puedan escuchar tu voz, para que ellos puedan ver, Señor, lo que tú quieres que vean. Oro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que tú abras su entendimiento, para que ellos puedan tener intimidad contigo en todo tiempo, Señor. Yo te doy gracias y a ti te bendigo, Señor, en esta hora. Y declaramos tu bendición. Gracias, papá, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, bendiciones, mis hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes un nuevo tema quiero seguir hablando sobre lo que dice Efesios 4:11. Y Efesios 4:11, el Señor Jesús dice que ahí constituyó ministerios, en el cual está el ministerio del profeta, el maestro, el evangelista, el pastor y el apóstol. Entonces, venimos charlando de eso y cada ministerio, cada dinámica representa una cualidad del Señor. Se los quiero compartir. Cada uno de esos ministerios representa una cualidad del Señor que nosotros necesitamos tener en nuestras vidas. El ministerio pastoral no es solamente para una persona, sino que nosotros necesitamos tener un corazón pastoral. Y cuando hablamos del pastoral, representa el carácter de Cristo. Y es ahí donde usted y yo necesitamos tener en nuestro interior el carácter de Cristo. El ministerio evangelístico representa la compasión de Cristo. ¿Y cuál es la compasión de Cristo? Es la compasión por el perdido. Es por la compasión que está afuera, el que no conoce a Cristo. Es tu familiar, tu amigo, tu compañero de trabajo, tu vecino. Es lo que viven en nuestra ciudad y aún fuera de la ciudad. Es ahí la compasión que el Señor tiene por ese que está perdido. Y ese es el reflejo que nosotros necesitamos tener en nuestro corazón, de movernos en la compasión de Cristo para con el que está afuera. El ministerio profético es la sensibilidad y la pasión de Cristo. Esa sensibilidad de escuchar a Dios, esa pasión de Cristo de estar en la intimidad con el Padre. El ministerio bíblico es la sabiduría de Cristo. Al comer, como dice el libro, come del rollo, pero al instruirnos en la palabra de Dios, lo que te ejerce y lo que trabaja en vos es la sabiduría. Es la sabiduría de Cristo. Entonces, si quieres ser sabio, necesitamos dedicar tiempo en meditar, en leer la palabra de Dios. Eso a nosotros nos va a dar sabiduría. Y el ministerio bíblico significa esto, la sabiduría de Cristo. Perdón. El ministerio apostólico, una de las cosas que representa es la madurez de Cristo. Y yo creo que en este tiempo, como todo cristiano, necesitamos ser maduros. Cuando somos inmaduros, cometemos errores, nos equivocamos, y muchas veces yo he visto a lo largo de todos los años que estoy en el camino del Señor, mucha gente inmadura, no dejarse corregir, no dejarse acomodar cosas que tienen que acomodar en su vida, y la inmadurez que tiene lo terminó sacando del camino de Cristo. Y eso es bravo, eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces detrás de una persona se pierde una familia, se pierde una generación, o se pierde la generación venidera. Entonces, siempre tus decisiones van a reflejar a tu entorno familiar. Entonces, eso es algo que necesitamos tener presente, y para eso necesitamos ser maduros. Así que hoy quiero compartir
el ministerio profético. Y el ministerio profético, como le decía, habla de la pasión y la sensibilidad de Cristo. Saben que todos ustedes pueden ser usados a través de este ministerio y necesitamos ser usados a través de este ministerio. El ministerio profético no es para poner una persona en alto. El ministerio profético es para aquel que es profeta, puede instruir y guiar a la iglesia a cómo escuchar a Dios. ¿Amén? Entonces, esto es muy importante que vos lo tengas. Entonces, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos profetas, que es lo que hoy vamos a hablar, hablado de Jesús. Cuando esta área es activada en un creyente, se activa la habilidad de oír la voz de Dios y la perspectiva espiritual. Cuando vos entendés y en tu vida se activa el don profético, una de las cosas que vas a hacer es escuchar a Dios. Vas a aprender a escuchar a Dios. Vas a aprender a escuchar cuando Dios te habla en diferentes ocasiones. O vas a recibir, vas a ser perceptivo al Espíritu de que algo Dios te quiere decir. ¿Me puedo dar a entender? Entonces el ministerio profético otorga a los discípulos la pasión y la sensibilidad de Cristo. Y cuando hablo de la pasión y la sensibilidad, es la pasión y la sensibilidad que Jesús tenía. Cuando ustedes leen los evangelios o viste una película, él tenía pasión de escuchar la voz del Padre. Él decía, lo que yo veo que el Padre hace es lo que hago. Lo que el Padre me dice, eso es lo que yo digo. De eso se habla la pasión. De eso habla la sensibilidad. Entonces Dios levanta a algunos para perfeccionar a todos. El ministerio profético no tiene que ver con un ungido que suelte palabra y todo el mundo hace filas para recibirlas. Ese no es el propósito principal de este ministerio. Más bien, el fin por el cual Dios le dio dones irrevocables a esas personas es para entrenar a los santos, para aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces me detengo en este punto. Si yo, un ejemplo, soy profeta y ustedes dependen de mí para escuchar a Dios, estoy errado. Porque si yo soy profeta, lo que tengo que enseñarte es que vos puedas escuchar a Dios. No sé si me puedo dar a entender. Entonces, de eso se trata. Yo puedo soltarte una palabra, puedo darte lo que Dios me habló, puedo darte, a vos te va a edificar, te va a construir, te va a exhortar, o depende de la palabra para la cual fue enviada. Pero yo no puedo de vos generar una dependencia de mí. Vos no podés depender a ver qué es lo que me dice el profeta, qué es lo que me dice el pastor, si Dios me habla. No, porque ahí es donde le erramos. Porque la palabra de Dios dice que los ministerios son formados para edificar a los santos. Vos sos santos. ¿De habla de vos? Entonces, este ministerio puntualmente está para yo poder construir en vos. Y en este caso principalmente, el ministerio profético está para yo poder enseñarte a vos a escuchar la voz de Dios como yo la escucho. De eso se trata. ¿Amén? Amén. Entonces, si el profeta te hace dependiente del profeta, el ministerio profético deja de funcionar. El éxito de esta dinámica es hacernos dependiente de la voz de Dios. Y me quiero detener acá porque he visto muchas herejías en el camino del Señor. Y tristemente, la verdad que yo digo a veces, me pregunto por qué no hay temor de Dios. He visto hasta herejías que pagan para escuchar una profecía. Es como que yo te cobrara, necesito escuchar la voz de Dios, bueno, pagame y yo te profetizo. Es totalmente una herejía. Yo, si soy usado por Dios, estoy para edificar en vos y para que vos sigas construyendo lo que Dios puso en tu vida. De eso es lo que se trata este ministerio. Y para que vos puedas afinar tu oído espiritual, para vos poder escuchar a Dios. De eso es lo que se trata. Entonces el ministerio profético es la dinámica que ejercita la sensibilidad espiritual. Y esta desata la pasión de Cristo. El fuego que se produce en el corazón al poder percibir la realidad divina es un combustible inigualable para el alma humana. La pasión de Cristo en nuestras vidas está determinada por nuestra sensibilidad espiritual. Una de las cosas que este ministerio va a hacer en tu vida
y que este llamado va a ser en tu vida es que tengas sensibilidad espiritual. No que vos tengas sensibilidad bajo tus sentidos humanos, sino sensibilidad espiritual. Es saber cuando Dios realmente te está hablando, es saber cuando Dios te está advirtiendo, es saber cuando Dios te está guiando. De eso se trata sensibilidad espiritual. Entonces, las características de este ministerio, el ministerio profético trae evidencia de que Dios realmente existe. Podemos hacer de Dios un ídolo si no lo percibimos, si no lo oímos y tampoco lo sentimos. Cuando el ministerio profético está apagado o contaminado en una comunidad de fe, se da lugar a la idolatría. Y la idolatría no solo ocupa el lugar de Dios, sino que corrompe nuestras vidas. Necesitamos volver a desarrollar una pasión por oír, por verlo y por sentirlo y aún experimentar a Dios. Si hoy te preguntara a vos y no me respondas, ¿has escuchado la voz de Dios alguna vez? ¿Has escuchado alguna vez que Dios de alguna forma te transmitió un mensaje? A través de cualquier medio. Una voz audible, te habló en el corazón, abriste la palabra, Dios te habló, te usó otra persona y entendiste que Dios te estaba hablando. Entonces, eso es lo que necesitamos como hijos de Dios ejercitar, la sensibilidad espiritual. Yo puedo decirte muchas palabras, yo puedo hablarte muy lindo, pero quizás cuando vos tenés sensibilidad, vos sabes cuando Dios te está hablando. A mí me pasa, yo cuando voy a mi iglesia donde yo nací y me siento a escuchar la palabra puede ser muy linda, quizás dura media hora, 30 minutos, media hora, 40 minutos, una hora, lo que dure. Pero de todo lo que habló, hay algo que golpeó mi corazón. Sobre todas las palabras, ahí está Dios hablándome. Ahí está Dios hablándome. Entonces, de eso se trata, de la sensibilidad espiritual. ¿Para qué? Para oír lo que Dios quiere. Para ver lo que Dios quiere que veamos, para sentir, pero también para experimentarlo. ¿Me puedo dar a entender? Amén. El Salmo 115, 4 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, semejante a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Por eso hoy decía que cuando el ministerio profético se apaga en nuestras vidas y dejamos de escuchar la voz de Dios, yo convierto a Dios en una idolatría. Y eso es lo que no tenemos que caer. Dios es un Dios vivo que te habló ayer, te habla hoy, pero te seguirá hablando. Amén. Es un Dios que se relaciona con sus hijos. Entonces, seguimos. Cuando el ministerio profético está activo, todos pueden percibir a Dios. El ministerio profético trae la manifestación de Dios a tal punto que se transforma en un arma evangelística. El ministerio profético es necesario estar activo dentro de la iglesia. Necesario que estar activo dentro de la iglesia. Es necesario que vos lo actives en tu vida y que puedas buscar ardientemente a Dios en tu intimidad. ¿Y por qué se convierte en una arma evangelística? ¿Saben por qué? ¿No te pasó que muchas veces llegaste a la iglesia, se te acerca alguien y te dice, así te dice Dios, ta, 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 ta? Y te dice todo lo que vos estuviste viviendo. No sé, pero ¿cómo sabe todo lo que yo estoy viviendo? Si no vive conmigo, no me conoce, ¿me investigó? No. Es que muchas veces Dios revela. ¿Y por qué no permite que Dios te revele? Para que puedas creer. Amén. Para que puedas creer. Hace muchos años, cuando llevo a mi esposa a la iglesia, nos sentamos, y yo siempre digo lo mismo, nos sentamos en el fondo nosotros por nuestros hijos, y ella angustiada, media depresiva, llega a la iglesia, y el pastor estaba predicando, y en un momento de la prédica empezó a hablar sobre personas que estaban ahí y cómo habían llegado. Y me acuerdo, a mi esposa me codea, me dice, ya le contaste todo al pastor, ¿no? De todo lo que nos pasaba. No, le digo, no conté nada. ¿Cómo no? Si el pastor está diciendo todo lo que me pasa. Escuchá a Dios, le dije, porque Dios te está hablando.
Y ella entra en un quebranto, entra en un desahogo, el Espíritu Santo se manifiesta en su vida, pero eso sirvió para que esa persona, en este caso mi esposa, se pueda afirmar en el camino de Dios y pueda creer que Dios realmente existe. Amén. Entonces fíjese cómo el ministerio profético se puede convertir en un arma evangelística. Amén. Bien, 1 Corintios 14, 24 dice, pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entra en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar, sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas adorando a Dios, declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. Como hablaba hoy, llegamos a un lugar y el Señor te dice todo lo que hay en tu corazón sin que vos lo hayas contado. Es un arma para evangelizar. El ministerio profético es el recurso de Dios para destruir la idolatría. El profeta Elías, que es uno de los mayores ejemplos de la esencia de este ministerio, resume en pocas palabras este principio que estamos observando. Cuando usted lee la vida del profeta Elías allá en el libro de Reyes, hay algo que él decía y a mí me asombra cada vez que él profetizaba. Decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ese hombre comía y se acostaba y estaba con Dios siempre. Ese hombre andaba por el camino y estaba con Dios siempre. Y no eran palabras que simplemente soltaba, sino que él convivía con Dios. Él estaba con Dios. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entender que para fluir en este ministerio tiene que haber intimidad en nuestras vidas. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y después te profetizaba que así dice el Señor, tal y tal y tal y tal y tal cosa. Entonces, seguimos. Profetizar es manifestar la realidad de Dios a una vida o en un lugar. Toda acción en lo natural que produce un efecto sobrenatural de evidencia de Dios comprobable es un acto de profecía. Cuando ese acto viene como obediencia a una dirección divina, lo sobrenatural acontece. Profetizar es manifestar la realidad de Dios a una vida. Entonces, toda acción en lo natural que produce un efecto sobrenatural es Dios profetizando a una persona. ¿Amén? Bien, entonces la clave del aspecto profético, el otro punto, no está en nuestra boca, sino en nuestros oídos. La clave de este ministerio profético no está en cuánto hables o qué lindo hables. Está en que primero sabes escuchar a Dios para luego hablar. ¿Se me puedo dar a entender? Entonces, esa es la clave. El secreto de este ministerio es aprender a percibir esas instrucciones celestiales a través de nuestros sentidos espirituales. Los actos, las palabras, los movimientos guiados por el Espíritu Santo tienen el potencial de producir la manifestación del Dios vivo, que hace que muchos se postren y reconozcan a Dios. Hay actos, hay movimientos y hay palabras que muchas veces soltamos y decimos que no salen de nuestro corazón, sino que vienen del corazón de Dios a nuestro oído, a nuestro corazón, para poder soltarlo. Y eso genera una manifestación. Te va a pasar muchas veces que cuando tengas que profetizar, no vas a entender o quieras razonar. No razones. Si vos escuchás a Dios, suelta lo que Dios puso en tu corazón. Hay palabras que Dios te va a dar que para vos no tienen significado, pero para Dios tienen mucho significado. O para la persona que lo va a recibir. A mí me ha tocado sinceramente y con mucho miedo soltar palabras que realmente yo no le encontraba sentido. Decir palabras que la realidad que yo estaba viendo no parecía. Pero después termina la confirmación de que realmente Dios había hablado. ¿Se entiende? Amén. Entonces, para activar la dinámica profética necesitamos aprender a movernos en ámbitos proféticos.
En la palabra de Dios podemos observar lugares con ciertas características que proporcionaban un ámbito para que la actividad profética se desarrolle. En esta casa, lo que hacemos reunión tras reunión es generar un ámbito, un ambiente, una atmósfera, para que el pueblo de Dios poco a poco pueda fluir en lo profético. Ustedes me verán que muchas veces estamos en la reunión o estoy predicando, se corta la predicación y fluye el espíritu de profecía. ¿No te pasó estar en la casa y estás adorando y recibiste algo de parte de Dios en tu corazón? Fluyendo el ministerio profético. Amén. ¿No te pasó que estabas adorando ahí con tus ojitos cerrados y te vino una palabra que era una confirmación para tu vida? O te vino una palabra para otra persona. Es que lo que nosotros hacemos es formar un ambiente donde el ámbito profético fluya. Y para eso lo hacemos, para que usted pueda tener intimidad con el Espíritu Santo, pero pueda aprender a escuchar la voz de Dios. De eso es lo que se trata. Entonces, si estás empezando a escuchar la voz de Dios, necesitas seguir más. Necesitas seguir aún más. Y escucha, 1 Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Habla sobre el rey Saúl. Y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que lo conocían antes vieron que profetizaba junto con los profetas, el pueblo decía el uno a los otros: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. En otras cosas, el rey Saúl iba caminando y se encuentra con estudiantes de profetas. Esos estudiantes de profetas ya tenían una atmósfera armada, ya tenían un clima armado. Y al encontrarse, quizás ellos venían adorando mientras venían por la calle, por el camino, vendrían exaltando a Dios. Y dice que cuando se encuentra, el Espíritu Santo desciende en él y comienza a profetizar. Acá donde yo quiero hacer hincapié, la importancia de vivir en atmósferas proféticas, de vivir en atmósferas. Por eso en tu casa, yo lo he explicado y lo he enseñado muchas veces, genera un ambiente de adoración, que en tu casa de continuo haya alabanza, haya adoración. Y te va a pasar que tú te vas a sentar quizás a orar y vas a empezar a fluir, te va a empezar a venir palabras, te van a empezar a venir versículos bíblicos, o vas a abrir la Biblia y vas a entender que Dios te está hablando en tu corazón. ¿Por qué? Porque de continuo está gestando en tu casa un ambiente profético. ¿Amén? Entonces, la Biblia es la profecía más segura y la antorcha que va a iluminar en los momentos mayores de oscuridad. Y escucha esto: toda impresión que tú recibas, toda visión, todo sueño o indicio que recibes tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Tiene que estar acompañado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la profecía más segura. Si tú me dices: pastor, yo recibí una palabra, recibí un sueño, vi una visión, perfecto. Yo te voy a decir: ¿sabes qué? Trata de pedirle a Dios la confirmación por la palabra. Y si la confirmación está a través de la palabra, quédate tranquilo porque es Dios que te está hablando. Si la confirmación no está o dice lo contrario a la palabra de Dios, deséchala. Porque la profecía más segura y más exacta es la palabra de Dios. Amén. Entonces, más que un libro histórico, la Biblia es un libro profético. De eso es lo que se trata. Por eso, 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta en el día que aclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque ninguna de la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tu mayor profecía es la palabra de Dios. Por eso es necesario tener conocimiento de la palabra de Dios, ir conociendo la palabra de Dios.
Y tú cuando recibas algo, Dios te va a usar, tienes que corroborar que tenga respaldo bíblico. Amén. Bien, seguimos. La sensibilidad de Cristo. Y ya con esto vamos a ir terminando. La clave del ministerio profético está en la intimidad con el Padre. Cuando más te expones a su presencia, más sensible te vuelves para ver, para oír, y hay que estar en permanente intimidad. Solo aquellos que viven en su presencia pueden experimentar su vida. Así que, si usted quiere fluir en lo profético, y yo creo que es necesario que todos nosotros podamos fluir en este ámbito. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, quiere tener sensibilidad con Dios, la clave está en buscarlo. La clave está en tener intimidad. Aparta tiempo de tu vida para dedicárselo a Dios. Enciérrate en tu cuarto, enciérrate en el lugar que a vos más te gusta, llévate la radio, llévate música, llévate la Biblia, adora, canta, ora. Y ahí vas a comenzar a fluir en este ámbito profético. Pero la clave está en tener intimidad con papá. Esa es la clave. Entonces, así como desarrollamos sensibilidad en los sentidos naturales, la sensibilidad profética se desarrolla. Debemos desarrollar los sentidos espirituales para poder oír a Dios y percibir su perspectiva. Por eso Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por su uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y quizás tú me dices, pastor, pero yo nunca fluí en lo profético, o estoy recién empezando. Perfecto, sigue buscando. Porque esto, mientras más intimidad tengas, más relación vas a tener, mayor revelación vas a tener. A mí me ha pasado en mis comienzos, yo simplemente ver, percibir algo, saber que algo pasaba, pero no era con mucha exactitud. Pero mi hambre por Dios me llevó a buscarlo más, a escuchar más su voz, a tener más intimidad con Él, y ahí pude tener más claridad de los conceptos que Dios me daba. Ahí pude escuchar más profundo a Dios. Hay diferentes formas de escuchar a Dios. Hay veces que Dios te habla al oído con una voz audible como yo te estoy hablando. Hay veces que Dios te habla en el corazón. Hay veces que Dios busca la forma de hablarte. Te puede hablar por una canción. Te puede hablar por otra persona. Tú abres la Biblia y Dios te está hablando por ahí. Tu corazón arde por lo que estás leyendo. Es porque Dios te está hablando. A mí me pasa que muchas veces cuando suelto una palabra, profetizo, yo veo secuencias, como si fueran fotos, así, que pasan ligerito y veo la vida de la persona, todo. Y me pasa, es difícil de explicarlo. Las películas pasan así cuando pasan las imágenes seguiditas, me pasa así, veo, muchas veces escucho a Dios, muchas veces cuando tengo que profetizar o Dios me habla en mi vida, a veces Dios no me habla. A veces, ¿sabes lo que hace? Pone un sentir en mi corazón y yo entiendo que ese sentir no es mío. Cuando Dios me quiere corregir, cuando Dios me quiere llamar la atención en algo, muchas veces Dios no me dice, Jonathan, lo que estás haciendo está mal. No, me pone el sentir en mi corazón y yo siento un peso de dolor que estoy haciendo algo que es incorrecto. Y muchas veces voy a la Biblia y ahí encuentro lo que estoy haciendo mal o lo que me tengo que corregir. Y era eso. Entonces Dios te habla de diferentes formas. Lo importante, ¿por qué lo hace? Quizás vos te va a hablar de otra forma. Porque Dios es unipersonal. Dios sabe cómo tratarte. Dios sabe cómo hablarte. Muchas veces vas a estar haciendo algo y Dios te habla. Yo he estado muchas veces en el trabajo y por ahí en un momento como que me pierdo y estoy hablando con Dios. Y no es que me olvido de lo que estoy haciendo, no, estoy haciendo mi tarea, estoy trabajando, pero mi oído estoy escuchando a Dios lo que Dios me está hablando. Entonces hay diferentes formas que Dios te va a hablar. En mi casa se ríen, pero yo le voy a contar. Le voy a contar con un poquito de vergüenza. Dios hasta me ha hablado a través de una película. No sé si alguna vez te pasó. Pero pequeñas palabras y Dios me ha hablado y me he quebrantado a llorar. Y sí,
¿Por qué estás llorando si estás mirando una película? No, es que entendí que Dios me estaba hablando por pequeñas palabras. Y Dios busca la forma de comunicarse con vos. Quizás no te va a funcionar lo que a mí me funciona. Quizás a vos Dios te va a hablar de otra manera. Pero lo importante es que vos cada vez que tengas intimidad con Dios, vas a afinar tus sentidos espirituales y vas a saber cuando Dios te está hablando. Hay veces que Dios te va a hablar, va a buscar la forma adecuada. Miren, yo no me considero que soy músico, pero he escuchado muchas veces músicos que Dios los habla tocando un instrumento. Y que ahí donde ellos entran en un tiempo de adoración y Dios se le manifiesta a sus vidas. Mi mamá, sin ir más lejos, me dice, hijo, dice, ¿yo sabe cuándo son los momentos que más escucho a Dios? A las 6 de la mañana cuando me salgo a andar en bicicleta. ¿Andar en bicicleta? Sí. ¡Ay! Estoy sola, en la ruta, pedaleando y escuchando a Dios. Y Dios busca la forma adecuada de cómo hablarte. Quizás a otro su forma de hablar es tu altar, es tu habitación. Es cuando vos te sentás por las mañanas y cuando abrís tu Biblia y ahí sentís que Dios te está hablando. Perfecto. Pero lo importante es que ejercites tu sensibilidad con Dios. Tienes que entender que esto no se trata de poner un hombre en alto o una mujer en alto. Se trata que esa persona que Dios está usando te pueda enseñar a vos, a escuchar a Dios. Y que vos no dependas de un hombre o de una mujer que se mueve en ese don o en ese llamado, sino que esa persona te enseñe a moverte y a escuchar a Dios. Porque vos vas a ser de bendición para otros también. ¿Me puedo dar a entender? Bien, y para terminar, la gravedad de la ausencia del ministerio profético es que nos lleva a la insensibilidad espiritual. Por lo tanto, la insensibilidad espiritual te lleva a la inmadurez. Cristianos insensibles espiritualmente son creyentes inmaduros. Y esto conduce a las personas al pecado, a la impureza y a la desobediencia. Cuando yo soy insensible a la voz de Dios, una de las cosas que voy a hacer es cometer errores, es cometer pecado. Me voy a mover por mi propia carne y no por lo que Dios dice. Hermanos, van a haber personas en el camino de Dios que van a tomar decisiones que luego se van a arrepentir. Van a tomar decisiones que son su propia carne hablándoles y no el Espíritu de Dios hablándoles. Por eso ahí donde vos tenés que tener la sensibilidad. Un enojo no puede representar la voz de Dios. Una amargura no puede representar la voz de Dios. ¿Cuántas veces en la vida tomamos malas decisiones por estar enojados, por estar aliados, por estar en una condición mala, por no estar angustiados y demás? Que después esas condiciones, esas actitudes que tomamos, repercutió a tu familia, a vos, esa mala decisión que tomaste, golpeó tu vida y golpeó todo lo demás. Actuamos bajo los sentimientos y bajo la carne, y no bajo la voz del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero enseñarte esto. Quiero enseñarte, yo con mucho dolor lo digo, he visto muchas personas irse de las iglesias, irse de la casa de Dios, porque escucharon el deseo de su carne, o escucharon la voz del enemigo, y no se dejaron guiar o corregir, o no se dejaron animar por lo que Dios quería en sus vidas. Hermanos, yo muy triste lo digo, he visto personas donde yo nací irse porque Dios los llama a la corrección y su carne fue más fuerte, que dijeron, no, yo de acá me voy, a mí no me corrige nadie. Y se fueron, y hoy están perdidos. Y lo digo con mucha tristeza, lo digo. Entonces ahí donde me habla de inmadurez, donde soy inmaduro, si yo hago esas decisiones. Ahí me habla a mí, que soy una persona inmadura, que no soy maduro todavía, por más que tenga 20 años en el camino del Señor o los que tenga. Entonces, hoy te lo comparto a vos. La insensibilidad. Si vos te pasó una semana y durante una semana no escuchaste la voz de Dios, hay algo que está mal. Hay algo que me estoy poniendo insensible a la voz de Dios. Muchas veces espiritual. Yo lo he compartido muchas veces.
espiritual. Muchas veces entras a tu casa y querés entrar en un tiempo de búsqueda de Dios, te agarra sueño, el teléfono suena, te pasa un montón de cosas. Y ahí es donde nosotros tenemos que discernir qué es lo que está pasando. Pero no podemos pasar una semana, no podemos pasar días o meses sin escuchar la voz de Dios. Me estoy volviendo insensible. Y eso conlleva la inmadurez. Y comparto. La Biblia nos enseña que tenemos gustos, tactos, olfato, vista, oídos espirituales. El gusto espiritual es la habilidad de discernir la palabra y el carácter de Dios. El entrenamiento de este sentido se desarrolla al comer la Escritura constantemente, al encontrar la bondad y la naturaleza del Padre en su palabra. Podemos sensibilizarnos para percibir las profundidades de Dios. El gusto espiritual, la sensibilidad espiritual, la vas a tener y la vamos a tener a medida que vayamos comiendo de la palabra de Dios. Amén. Mientras más vaya comiendo la palabra de Dios, el gusto se va a ir desarrollando en tu vida. Amén. Por eso un salmo dice 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Otro salmo 119:103 dice, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El otro punto, el tacto espiritual, es la habilidad de tener experiencias con Dios a través de la sensibilidad que produce la santidad, la limpieza de manos, la pureza de corazón. Son aquellas las que nos dan acceso a alturas espirituales, donde podemos tener experiencias reales con Dios. El siguiente es el olfato espiritual, en la habilidad de discernir personas, ambientes o sucesos naturales. Nos habilita para percibir lo profundo o escondido de las situaciones cotidianas. Este sentido equipa a los santos a comprender el mundo espiritual que opera detrás de la naturaleza. Se entrena a través de una vida de constancia oración sobre todo lo que hacemos. El olfato espiritual es algo que te ayuda a, como dice la palabra, a olfatear, a sentir que algo no está bien. Es aquello que te hace sentir que hay olor a raro. En mi vida, en una persona, vos sentís. La persona te puede decir, está todo lindo, está todo amor, pero vos sentís en el mundo espiritual que no es verdad. Eso se llama olfato espiritual. Vos sentís que las palabras que te están diciendo, pero lo que vos sentís en tu espíritu y lo que vos olfateás en tu espíritu no es real. Más claro, cuando tus hijos te hablan, vos sabés y percibís qué es lo que ellos te dicen, qué es lo que te pasan. Uno porque es padre, pero aún eso te habla en lo natural, pero en lo espiritual te pasa. Te pasa, vas a hablar con una persona y vos olfateás que hay algo. Y hay olores como, y lo voy a nombrar, olores a pudrición. Muchas veces personas portan olores espirituales a pudrición, es olor a pecado, pecado de muerte. El pecado nos lleva a la muerte. Son personas que de continuo están practicando el pecado. Hay olores que son olores a cigarrillos, olores a pochoclos, olores a velas, y eso muchas veces cuando hay esa clase de olores es porque hay un trabajo sobre la persona, un trabajo sobre la casa, sobre la vida, y es ahí donde nosotros necesitamos el Espíritu Santo para discernir esa clase de olores. Hay olores a perfumes, a fragancias. Dios porta y suelta una fragancia, pero también hay fragancias que no son de Dios. Entonces, todas esas cosas son sensibilidades espirituales que a medida que vayas teniendo intimidad con Dios, vos vas a ir comprendiendo. La sensibilidad la vas a ir discerniendo. No sé si me puedo dar a entender. Ahí, la otra vuelta estaba hablando con la profeta Mariela, y me dice ella, vos sabés que 3 veces seguidas me pasa que me despierto, no sé si eran las 3, las 4 de la mañana, pongamos que eran las 3 de la mañana, me despierto a las 3 de la mañana, sentía olor
pero mi espíritu sabía que había alguien parado en la puerta y era una bruja. Y eso es netamente espiritual. El sentir lo que ella me estaba transmitiendo es profético. Siente algo en su espíritu. Sentía que alguien estaba trabajando en su contra. Entonces eso es profético, a eso es lo que voy. Y eso lo vas a ir ejercitando a través de la intimidad con Dios, a través de la búsqueda con Dios. Por eso la importancia es que vos puedas entender y empieces a escuchar a Dios. ¿Amén? La vista espiritual es la habilidad de tener visiones, percepciones espirituales de las situaciones. Su mente entrenadas para recibir indicios espirituales. También tiene que ver con el espíritu de revelación y de sabiduría, por lo que Pablo ora sobre los efesios. Entre la luz, al entendimiento nos permite ver lo que otros no ven. Se entrena pasando tiempo en intimidad, adoración y devoción profunda a Dios. La vista espiritual te hace ver cosas que otros no ven. Es como hoy le decía, a mí me pasa que yo veo fotos, secuencias, a veces Dios me permite ver el pasado de esa persona. Y cuando Dios te permite ver estas cosas es para poder llevarlo en el presente y en el futuro que Dios tiene con esa persona. Es para decirle, yo estoy acá, yo estoy al control de tu vida, a vos te pasó esto, esto y esto, y no es para recibir aplausos. No es para eso, es para hacerle saber a esa persona que Dios está al control, que Dios estuvo al control en su pasado, pero que también quiere cambiar su presente y quiere cambiar su futuro. Entonces, la vista espiritual es también algo del don profético. Entonces, esto te lo va a dar la intimidad, la búsqueda. Vas a entrar en oración y vas a ver algo que quizás no tiene sentido. Anota, guárdalo, porque en algún momento Dios te lo va a revelar. ¿Amén? Amén. Así que bueno, quiero dejarlo hasta ahí. Y vamos a tomarnos un tiempo de oración. Yo quiero que cierres tus ojitos ahí, por un momento. Padre, mi amado Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te doy gracias. Señor, tú sabes que yo me siento apasionado de hablar estas cosas. Me siento realmente atraído, Señor, por hablar sobre este ministerio. Pero hoy quiero pedirte por mis hermanos. Siempre, siempre la intención de esta casa será edificar a los santos. No poner un hombre en alto, no recibir aplausos de hombres. Es que los santos sean edificados para lo que tú los llamaste. Señor, al fin y al cabo tú nos llamaste, Señor, a equipar, a entrenar, a estudiar y a enviar gente, Señor. Hoy te pido por cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús, que tú puedas habilitar en este tiempo los sentidos espirituales en sus vidas. Que ellos puedan ver, que puedan percibir en el mundo espiritual, en el nombre poderoso de Jesús. Que ellos puedan escuchar tu voz, que puedan tener discernimiento de tu palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te clamo, te pido por cada uno de ellos. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. En esta hora, Señor, oro, Señor, por un tiempo de activación en lo profético. Señor, para que puedan escuchar tu voz, para que puedan ver, Señor, lo que tú quieres que vean, para que tengan hambre por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo declaro, Señor, un tiempo nuevo sobre sus vidas. Declaro un tiempo de activación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Donde escucharán tu voz, donde serán instrumentos usados por ti, aún para bendecir a otros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, sigue activando aún lo profético. Sigue moviéndote, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, oramos por un tiempo de activación sobre sus vidas. Yo te doy gracias, te bendigo, te exalto en el nombre poderoso de Jesús. Oro por la vida de mis hermanos, Señor. Llénalos de tu presencia en este tiempo. A ti te honramos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sé que van a ser empoderados, sé que serán conducidos, Señor, a lo que tú le vas a dar.
van a llevar palabra. Tú le vas a hablar en la intimidad, Señor. Tú le vas a hablar en lo secreto. Tú le vas a dar palabra para ellos, pero también, Señor, para su entorno. Señor, tú le vas a usar como vasos proféticos. Y oro, Señor, en esta hora para que ellos también puedan instruir a otros. Oro en esta hora para que todo miedo, todo temor que venga a sus vidas de hablar, se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te doy gracias. Te bendigo, Señor, en esta hora. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra, Señor.